hay una imagen que incomoda, porque revela algo que muchos prefieren no mirar. El sicario que segundos antes de disparar se persigna. No lo hace por burla ni por costumbre vacía. Lo hace con seriedad, con fe, con miedo. En ese gesto breve hay una contradicción profunda que no pertenece solo al mundo criminal, sino a la condición humana. Aquí te voy a decir algo que no te va a gustar. Ese gesto de persignarse no es exclusivo de los sicarios, es el mismo gesto interno de quien reza antes de engañar a su pareja, antes de traicionar a un socio, antes de estafar a un cliente, antes de mentir para salvarse. Cambia el escenario, cambia el delito, pero la psicología que lo sostiene es la misma. Este video no es sobre sicarios solamente, es sobre cualquiera que haya aprendido a justificar el mal para poder vivir consigo mismo. Sobre quienes confunden el perdón de Dios con permiso. Sobre quienes creen que rezar, pedir protección o hablar de Dios los coloca a salvo de la responsabilidad. Yo soy Nópera y hoy te voy a hablar de ese monstruo que se esconde dentro de cada persona, de ese monstruo que se esconde dentro de ti. Porque el verdadero problema no es que algunas personas hagan el mal. El verdadero problema es que muchas aprendieron a hacerlo con tanta tranquilidad, con tanta paz. El sicario es solo la versión extrema y visible de una conducta mucho más extendida. Por eso incomoda tanto, porque es más fácil señalarlo a él que reconocerse en ese mecanismo interno que muchos usan a diario. Pedir protección mientras se hace daño. La pregunta no es solo por qué un sicario se persigna antes de matar. La pregunta real es ¿por qué tantas personas sienten que merecen ser protegidas, incluso cuando saben que están haciendo el mal? Detrás de esa conducta hay una psicología clara, aunque dolorosa de aceptar. No se trata simplemente de maldad pura. Se trata de una combinación de miedo, egoísmo, autojustificación y una relación distorsionada con la moral y con la idea de Dios. El sicario no suele verse a sí mismo como un monstruo. En su mente, él también es alguien que tiene una madre, hijos, una historia difícil, carencias, heridas. Muchas veces se percibe como una víctima del sistema, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Esa narrativa interna no siempre es falsa, pero se vuelve peligrosa cuando se usa para justificar cualquier acto. En su cabeza, matar deja de ser un crimen y se convierte en un trabajo, en una necesidad, en una forma de supervivencia. Antes de disparar, el sicario no le pide a Dios que la víctima se salve. Le pide que la bala no falle. Le pide protección para él. Le pide salir ileso. Le pide volver a casa. Ahí aparece el núcleo del problema. Su vida importa, la del otro no. Su miedo cuenta, el del otro es irrelevante. Su futuro merece ser cuidado, el del otro puede ser eliminado. Esa jerarquía moral no nace de la noche a la mañana. Se construye poco a poco. Se empieza aceptando pequeñas justificaciones. No tengo opción. Si no lo hago yo, lo hará otro. Es él o yo. Dios entiende. Y cuando esas frases se repiten lo suficiente, la conciencia se anestesia. Ahora bien, esta psicología no pertenece solo al sicario. El empresario que reza antes de estafar a cientos de personas con una inversión falsa está usando el mismo mecanismo. El político que pide sabiduría divina, mientras firma decisiones corruptas también. El profesional que engaña, el amante infiel que promete amor eterno mientras destruye una familia. Todos participan de la misma lógica.
pedir protección para uno mismo mientras se acepta el daño al otro. ¿Por qué ocurre esto? Porque aceptar que uno está haciendo el mal sin anestesia es insoportable para la mayoría de las personas. La mente busca alivio, y uno de los mayores alivios psicológicos es sentir que una autoridad superior, como Dios, valida o al menos comprende nuestras acciones. Aquí aparece una distorsión grave del concepto de Dios. En lugar de ser una referencia ética, se convierte en un escudo emocional. Dios deja de ser un llamado a la responsabilidad y se transforma en una excusa para no enfrentar la culpa. Muchos no rezan para cambiar, rezan para no sentirse culpables, rezan para no cargar con el peso de sus decisiones, rezan para seguir siendo los buenos de su propia historia. Esto conecta con una pregunta clave. ¿Hay un egoísmo que las personas no quieren aceptar? La respuesta es sí. Un egoísmo profundo, estructural, que no siempre se manifiesta como crueldad consciente, sino como una prioridad absoluta del propio bienestar. Ese egoísmo se expresa así: yo importo más que la víctima, más que la verdad, más que la justicia, más que las consecuencias. No se dice en voz alta, pero se actúa como si fuera una ley natural. El sicario siente que su vida vale más que la de la persona que va a matar, porque ha reducido al otro a un objeto. Ya no es un ser humano con historia, familia y miedo. Es un objetivo, un número, un encargo. Esta deshumanización es clave. Y lo mismo ocurre cuando un empresario ve a sus víctimas como clientes tontos, cuando un político ve al pueblo como masa, cuando alguien ve a su pareja como un obstáculo. Deshumanizar al otro es lo que permite hacerle daño sin destruirse por dentro. Es una defensa psicológica. Si el otro no es plenamente humano, entonces mi culpa se reduce. ¿Hay también una falta de valores? En muchos casos, sí, pero no siempre en el sentido clásico. Muchas personas sí conocen los valores, saben qué está bien y qué está mal. El problema no es la ignorancia moral, sino la incoherencia moral. Es elegir conscientemente traicionar los valores cuando interfieren con el beneficio personal. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas no son malas porque no tengan valores, sino porque priorizan sus intereses por encima de esos valores cuando llega el momento de decidir. Hay algo más que casi nunca se dice, pero que sostiene todo esto por debajo: el miedo. No el miedo evidente, sino uno más profundo. El miedo a perder lo que se cree que se es. El sicario no solo teme morir, teme dejar de ser alguien en un mundo donde su identidad está atada a la violencia. El empresario corrupto no solo teme perder dinero, teme volverse irrelevante. El infiel no solo teme ser descubierto, teme enfrentarse al vacío que aparece cuando ya no puede sostener su imagen. Muchas personas no eligen el mal porque lo disfruten, sino porque no saben quiénes serían sin él. El daño se vuelve una forma de sostener una identidad. Yo soy el que resuelve. Yo soy el que provee. Yo soy el que no pierde. Yo soy el que siempre cae parado. Y cuando esa identidad está en juego, los valores se vuelven negociables. Por eso rezan. Por eso se persignan. Porque no están pidiendo solo protección física. Están pidiendo no derrumbarse por dentro. Están pidiendo seguir siendo quienes creen que son, aunque eso implique destruir a otros. El rezo no es un acto de fe, es un intento desesperado de no perder el control de la propia narrativa. Aceptar esto duele,
porque implica reconocer que muchas veces no defendemos la vida, la verdad o la justicia, sino una versión frágil de nosotros mismos. Y mientras esa versión sea intocable, el daño siempre encontrará una justificación. El concepto del perdón de Dios entra en esta dinámica de manera peligrosa cuando se entiende mal. El perdón, en su sentido profundo, implica arrepentimiento, reparación y transformación. Pero muchas personas lo reducen a una fórmula mágica. Hago el mal, pido perdón, sigo igual. Cuando el perdón se convierte en un trámite emocional, no solo no reduce la maldad, sino que la facilita, porque elimina el freno interno. Si todo puede ser perdonado sin cambio, entonces todo puede ser hecho. Este tipo de fe no transforma, justifica, no confronta, adormece, no eleva la conciencia, la anestesia. El sicario que se persigna no está buscando redención, está buscando inmunidad. Lo mismo ocurre con cualquier persona que reza antes de traicionar. No buscan dejar de hacer daño, buscan hacerlo sin consecuencias internas. Ahora bien, es importante hablar de la transformación, porque no todas las personas que dicen cambiar realmente lo hacen. Hay una transformación falsa y una real. La transformación falsa es aquella que solo cambia el discurso. La persona deja de hacer el acto visible, pero mantiene la misma lógica interna. Sigue justificándose, sigue sintiéndose víctima, sigue creyendo que merece privilegios especiales. Solo ajusta su imagen. Muchos ex-delincuentes, ex-corruptos, ex-infieles siguen funcionando desde el mismo egoísmo, solo que con otro escenario. La transformación falsa no duele, no cuestiona, no exige renuncias profundas. La transformación real, en cambio, es incómoda. Empieza cuando la persona deja de justificarse, cuando deja de decir, no tuve opción, cuando acepta, elegí esto y dañé a otros. Ese momento es devastador para el ego, porque obliga a ver el daño causado sin anestesia. Obliga a reconocer que el otro sí importaba, que su vida, su dignidad, su dolor no eran menos. Abandonar la conducta egoísta no empieza rezando más, empieza asumiendo responsabilidad, empieza renunciando a la idea de que uno merece protección especial. Empieza entendiendo que no hay transformación sin reparación, aunque sea simbólica. Una persona empieza a transformarse de verdad cuando deja de preguntarse ¿cómo me salvo yo? Y empieza a preguntarse ¿qué daño causé y qué puedo hacer ahora? No siempre se puede reparar todo, pero el cambio interno empieza ahí. La transformación real también implica aceptar límites, aceptar que no todo deseo debe cumplirse, que no toda necesidad justifica una traición, que no toda herida autoriza a herir. El sicario que se transforma de verdad no es solo el que deja de matar, es el que deja de verse como el centro del universo. Lo mismo vale para cualquier persona. Este video no busca condenar ni absolver, busca incomodar. Porque mientras sigamos viendo al sicario como una anomalía y no como un espejo extremo de conductas más comunes, seguiremos ignorando la raíz del problema. El verdadero peligro no es que algunos se persignen antes de hacer el mal. El verdadero peligro es que muchos se sientan moralmente protegidos mientras lo hacen. La pregunta final no es si Dios perdona. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar de usar a Dios, a la moral o a cualquier excusa para no enfrentarnos a nuestra propia responsabilidad.
porque el mal no siempre grita. A veces reza en silencio. Y aquí llegamos al punto donde ya no sirve mirar hacia otro lado, donde ya no alcanza con entender la psicología, ni con decir, así funciona el mundo, ni con esconderse detrás de la fe, del perdón o de la necesidad. Porque vivir dañando a otros, aunque sea en silencio, aunque sea sin querer, también tiene un costo que no siempre se paga de inmediato, pero que se acumula en la conciencia, en la forma en que te miras cuando nadie te ve, en la persona en la que te conviertes. Este es el precio de pedir protección mientras haces daño. Perder la capacidad de distinguir entre fe y conveniencia. Este es el precio de creerte más importante que el otro. Reducir tu humanidad al tamaño de tu ego. Este es el precio de justificarte una y otra vez, entrenarte para no detenerte nunca. Este es el precio de confundir perdón con permiso, repetir el mismo acto sin aprender nada. Este es el precio de no asumir responsabilidad real, quedarte atrapado en una versión de ti que siempre se explica, pero nunca cambia. Y escucha esto con atención, porque aquí está la parte que muchos evitan. Nada de esto te condena para siempre. Reconocer el mecanismo no te hace peor, te hace consciente. No estás perdido, estás acostumbrado. No eres irredimible, estás anestesiado. Y despertar duele, pero también libera. La transformación real no empieza cuando prometes que no volverá a pasar. Empieza cuando dejas de pedir protección para el daño y empiezas a poner límites a tus decisiones. Cuando aceptas que no todo deseo merece cumplirse. Cuando eliges frenar, aunque nadie te vea, aunque pierdas algo, aunque te incomode. Ahí empieza el cambio verdadero. No se trata de volverte perfecto, ni moralmente puro, ni de cargar culpas eternas. Se trata de dejar de usar a Dios, a la vida o a la necesidad como excusas para no crecer. Se trata de entender que la fe, si es real, no te cubre cuando haces daño, te confronta antes de hacerlo. Y que el perdón, si es real, no te alivia sin transformación, te exige coherencia. Y ahora, si sentiste que este video no hablaba de otros sino de ti, te invito a escribir la siguiente frase en los comentarios. Puedo tener muchas heridas, pero no las usaré para herir a otros. Escríbela, porque no es solo una frase, es una declaración de guerra contra la excusa fácil, contra el victimismo que se disfraza de justificación, contra la idea de que el dolor da permiso para hacer daño. Es el grito silencioso de quienes decidieron dejar de repetir lo que los lastimó, de quienes entendieron que sanar no es olvidar, sino asumir responsabilidad. Es el primer paso de alguien que eligió conciencia en lugar de impulso, coherencia en lugar de autoengaño, y humanidad en lugar de repetir la violencia que un día le tocó vivir. Déjame pedirte algo. El mundo no tolera mentes como la tuya, no tolera a las personas despiertas. Prefieren decir que estás loco, que estás perdido. Muchos como tú se han rendido en el camino y prefirieron encajar antes que seguir luchando. ¿Pero por qué se rinden? Sabes la respuesta. Cada día somos menos y ellos son más. Cada día ellos se convencen más de que son los ilustrados, mientras te convencen a ti de que estás ciego. Pero déjame invitarte a formar una comunidad de personas como tú. Déjame invitarte a formar un ejército de personas como tú, porque mientras sepas que hay gente que te acompaña en la batalla, te lo pensarás 1000 veces antes de rendirte. Yo soy Nópera, y esto es el precio de ser ellos.